Antecedentes de los DESC. En 1948, los derechos económicos, sociales y culturales se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se establece los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales fundamentales de los que debe disfrutar todas las personas. En 1966, los DESC quedaron reflejados como derechos legales en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hasta la fecha, más de 160 estados han ratificado el PIDESC. Asimismo, numerosos países han articulado su compromiso con los DESC por medio de sus constituciones nacionales y legislación nacional. ¿Cuáles son los principios de los DESC? Respetar los DESC se refiere a abstenerse de violarlos. Proteger a los DESC se refiere a impedir que otros los violenten. Cumplir con los DESC se refiere a tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. Buscar, proporcionar asistencia y cooperación internacional en la relación de los DESC. ¿Qué son los DESC? Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Hablan de cuestiones como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Los derechos humanos proporcionan un marco común de normas y valores universalmente reconocidos y establecen obligaciones al Estado. Constituyen una herramienta importante para asegurar la rendición de cuentas de los Estados. Fomentan la intervención de distintos colectivos para desarrollar comunidades y marcos globales que conduzcan a la justicia económica, el bienestar social, la participación y la igualdad. Los derechos humanos son universales, inalienables, interdependientes e indivisibles. Y en esta misma línea, los derechos económicos, sociales y culturales, DES, son derechos humanos orientados a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas para una vida digna y en libertad. Abarcan y se relacionan con el trabajo, la seguridad social, vida en familia, participación en la vida cultural, el acceso a la alimentación y a la vivienda, el derecho al agua, así también como la atención integral en salud y en educación. Se subraya que, al ser los derechos humanos universales e inalienables, al igual que los derechos civiles y políticos, los DES tienen la misma jerarquía, a la vez que son integrales e indivisibles. Lo cierto es que el primer instrumento internacional en el que se especifican los derechos económicos, sociales y culturales DES es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Esta declaración introdujo algunos conceptos revolucionarios en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales que influirían notablemente en su evolución posterior. Su papel es clave para garantizar la igualdad sustantiva que trasciende la igualdad formal, de ahí su vinculación con el principio de justicia, para desembocar en la equidad que garantice la cohesión social y por ende la democracia. En el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos en materia de DES, el principal tratado es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEX, y su protocolo facultativo. Los derechos económicos, sociales y culturales DES se mencionan de forma expresa en numerosos convenios e instrumentos internacionales. Entre los instrumentos internacionales de mayor relevancia que mencionan de forma expresa los DES se encuentra Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965. Declaración sobre el Progreso y Desarrollo Social, 1969, y algunas otras más.
Derechos de primera generación son más importantes que los DESC. Para empezar, vamos a decir que los derechos de manera general son relevantes debido a que permiten que cada individuo obtenga una calidad de vida digna. El término de segunda generación de los DESC solo tiene que ver con el tiempo histórico en el que estos fueron creados, basándonos en que los derechos se van construyendo unos a otros a medida que la sociedad cambia. Podemos decir que la única diferencia en estos derechos es que cuando se crearon no fueron regularizados. ¿Y por qué se dio esto? Ubicándonos en la revolución industrial, de la cual ya habíamos hablado, en la historia que ya conocemos surgieron nuevas problemáticas, especialmente ligadas al trabajo, debido a todo este proceso del cambio de la mano de obra por la maquinaria, y ahí nuevas necesidades. Sabemos que no fueron conseguidos de forma pacífica, tuvieron que ser sufridos también. Y pasando por los lazos de la historia, sabemos que empezaron revoluciones, caos y confrontaciones para que estos derechos se hagan efectivos. Las ganancias de derechos tuvieron mucho que ver con las crisis mundiales globalizadas que se acentuaron en América Latina. Una de las consecuencias fue la intensificación del comercio, tomando a América Latina como un proveedor directo de materia prima. Asimismo, se empezaron olas de desempleo, de migración, dando como resultado también muchas vulneraciones de derechos en lo que es explotación laboral. Así que se establecieron los DESC en la ley tal cual los otros derechos, de manera obligatoria para todos y todas. Al menos eso diciéndolo de manera textual. Sin embargo, podemos decir que los DESC, por una gran variedad de variables que lo conforman, la línea está muy delgada entre que se cumplan o no. ¿Son indispensables o necesarios o no? Ojalá que las personas conocieran los derechos que les faltan para que nos puedas convertir en cristal. Ojalá que el cambio deje de ser un milagro que grite todo el pueblo. Ojalá la dignidad pueda llegar a ti. Ojalá la enseñanza se guíe tus pasos. Ojalá se te acabe la mirada segregante, el discurso en palabras, la medida imperfecta. Ojalá pase algo que lo cambiase todo, una semilla transformadora que nos haga conscientes. Ojalá los derechos no dependan de muertes para no ver más llanto en un sistema ineficiente en todos los segundos, en todas las naciones. Ojalá que pueda afectarnos sus decisiones. Ojalá que las personas conocieran los derechos que les faltan para que los puedan convertir en cristal. Ojalá que el cambio deje de ser un milagro que grite todo el pueblo. Ojalá la dignidad pueda llegar a ti. Ojalá la enseñanza se guíe tus pasos. Ojalá que se acabe la mirada segregante, el discurso en palabras, la medida imperfecta. Ojalá pase algo que lo cambiase todo, una semilla transformadora que nos haga conscientes. Ojalá que los derechos no dependan de muertes para no ver más llanto en un sistema ineficiente en todos los segundos, en todas las naciones. Ojalá que no pueda afectarnos sus decisiones. Ojalá pase algo que lo cambie